¿qué hay detrás de la tumba? Satanás, que incitó la rebelión en el cielo, procura que los habitantes de la tierra se unan en su guerra contra Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices obedeciendo la ley de Dios, y esto era un constante testimonio contra la declaración que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era opresiva. Lucifer determinó provocar la caída de la pareja edénica, con el fin de poder poseer la tierra y allí establecer su reino en oposición al Altísimo. Adán y Eva habían sido advertidos contra este peligroso adversario, pero él actuó de una manera tenebrosa, ocultando sus propósitos. Empleando la serpiente como su medium, la cual era de un aspecto fascinante, se dirigió a Eva con estas palabras: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva se aventuró a dialogar con él y cayó víctima de sus trampas. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 1 al 5. Eva cedió y por su influencia Adán fue inducido a pecar también. Ellos aceptaron las palabras de la serpiente, desconfiaron de su Creador y se imaginaron que éste les estaba restringiendo la libertad. Pero finalmente, ¿cómo comprendió Adán el significado de las palabras en el día que comiereis de él, de seguro morirás? Génesis 2:17. ¿Fue elevado a un grado más alto de existencia? Adán se dio cuenta de que no era este el significado de la sentencia divina. Dios declaró que como penalidad por su pecado, el hombre regresaría a ser tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Las palabras de Satanás, serán abiertos vuestros ojos, resultaron ser verdad solamente en el sentido de que sus ojos fueron abiertos para discernir su locura. Conocieron el mal y probaron los amargos frutos de la transgresión. El árbol de la vida tenía el poder de perpetuar la existencia. Si Adán hubiera continuado gozando de libre acceso a este árbol, habría vivido para siempre. Pero cuando pecó, fue privado de llegar al mismo y quedó sujeto a la muerte. La inmortalidad había sido perdida a causa de su transgresión. No podía haber ninguna esperanza para la raza caída si Dios, mediante el sacrificio de su propio Hijo, no hubiera traído la inmortalidad en sus alas. Aunque la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Solamente por medio de Cristo puede obtener la inmortalidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Romanos 5:12, 2 Timoteo 1:10 y Juan 3:36. La gran mentira. El que prometió vida por la desobediencia era el gran engañador. Y la declaración de la serpiente en el Edén, no moriréis, fue el primer sermón que se predicó sobre la inmortalidad del alma. Sin embargo, esta declaración, aunque descansa únicamente en la autoridad de Satanás, resuena desde los púlpitos y es recibida por la mayoría del género humano con tanta prontitud como por nuestros primeros padres. A la divina sentencia, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, se le da el sentido siguiente: el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente. Si al hombre después de su caída se le hubiese permitido libre acceso al árbol de la vida, el pecado se habría inmortalizado. Pero ni un solo miembro de la familia de Adán tuvo permiso para participar del fruto vitalizador, por lo tanto no hay ningún pecador inmortal. Después de la caída, Satanás pidió a sus ángeles que inculcaran la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Habiendo inducido a la gente a recibir este error,
habían de inducirla a concluir que el pecador vivirá en una eterna miseria. Ahora el príncipe de las tinieblas representa a Dios como un tirano vengador y declara que Él arroja en el infierno a todos los que no le agradan, y que mientras ellos se queman en las llamas eternas, el Creador mira con satisfacción lo que les pasa. Así, el archiengañador viste con estos atributos al benefactor de la humanidad. La crueldad es satánica, Dios es amor. Satanás es el enemigo que tienta al hombre a pecar y luego lo destruye si puede. Cuán repugnante es para el amor, la misericordia y la justicia la doctrina de que los pecadores muertos son atormentados en un infierno que arde eternamente, y de que por los pecados de una breve vida terrenal ellos sufren tortura por todo el tiempo que Dios viva. ¿Dónde en la palabra de Dios se encuentra tal enseñanza? ¿Han de ser los sentimientos humanitarios reemplazados por la crueldad del salvaje? No, tal no es la enseñanza del libro de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Ezequiel 33:11. ¿Se deleita Dios en presenciar torturas incesantes? ¿Se alegra Él con los gemidos y los gritos de las criaturas que sufren y a las cuales mantienes en las llamas? ¿Pueden estos horrendos sonidos ser música en los oídos del amor infinito? Terrible blasfemia. La gloria de Dios no resulta exaltada al perpetuar el pecado por siglos sin fin. La herejía del tormento eterno. La herejía del tormento eterno ha producido un gran mal. La religión de la Biblia, llena de amor y bondad, resulta oscurecida por la superstición y vestida de terror. Satanás ha pintado el carácter de Dios con colores falsos. Nuestro Creador misericordioso es temido y aún odiado. Los conceptos aterradores acerca de Dios que se han esparcido por el mundo a causa de las enseñanzas impartidas desde el púlpito han hecho millones de escépticos y de incrédulos. El tormento eterno es una falsa doctrina, el vino de las abominaciones, como dice Apocalipsis 14:8 y 17:2, que Babilonia da a beber a todas las naciones. Ministros de Cristo aceptaron esta herejía de Roma, así como recibieron la enseñanza de un falso día de reposo. Si nos apartamos de la palabra de Dios y aceptamos falsas doctrinas porque nuestros padres las enseñaron, caemos bajo la condenación pronunciada sobre Babilonia y estamos bebiendo el vino de sus abominaciones. Una numerosa clase de personas es inducida al error opuesto. Ellas ven que las Escrituras presentan a Dios como el ser de amor y compasión, y no pueden creer que Él reducirá a sus criaturas a un infierno que arde y quema perpetuamente. Al creer que el alma es naturalmente inmortal, llegan a la conclusión de que todo el género humano será salvo. Así el pecador puede vivir en sus placeres egoístas, desoyendo los requerimientos del Creador, y sin embargo ser recibido en el favor de Dios. Tal doctrina, debido a que implica pensar presuntuosamente de la misericordia de Dios ignorando su justicia, agrada al corazón carnal. La salvación universal es contraria a la Biblia. Los que creen en la salvación universal le hacen decir a las Escrituras lo que no dicen. El ministro falso repite la falsedad pronunciada por la serpiente en el Edén: no moriréis. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Él declara que los más viles pecadores, el asesino, el ladrón, el adúltero, entrarán después de la muerte en un estado de bendita inmortalidad. Una fábula agradable, por cierto, adecuada para satisfacer el corazón carnal. Si fuera verdad que todos los hombres pasan directamente al cielo a la hora del fallecimiento, bien podríamos desear la muerte en lugar de la vida. Muchos han sido inducidos por esta creencia a poner fin a su existencia. Abrumados con dificultades y chascos, parece fácil quebrar el hilo de la vida para elevarse de este modo a la bendición del mundo inmortal. Dios ha dado en su palabra evidencias decisivas de que castigará al transgresor de su ley.
¿Es Él demasiado misericordioso como para ejecutar justicia con el pecador? Contemplad la cruz del Calvario. La muerte del Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Que toda violación de la ley de Dios debe recibir retribución. Cristo, al ser impecable, se hizo pecado por el hombre. Llevó la culpa de la transgresión y soportó el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que su corazón fue quebrantado y su vida depuesta. Y todo esto para que los pecadores pudieran ser redimidos. Por lo tanto, toda alma que rehúsa participar de la expiación provista a un precio semejante debe llevar sobre su propia persona la culpa y el castigo de la transgresión. Las condiciones son claras. Al que tuviere sed, y le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta promesa se hace solamente a los que tienen sed. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 6 y 7. Se especifican las condiciones para heredar todas las cosas. Tenemos que vencer el pecado. No le irá bien al impío. Eclesiastés 8:13. El pecador está acumulando sobre sí ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, 5, 6 y 9. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Efesios 5:5, Hebreos 12:14 y Apocalipsis 22:14 y 15. Dios ha transmitido a los hombres revelaciones con respecto a su carácter y su modo de proceder con el pecador. ¿Destruirá a todos los impíos? Los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Salmo 145, 20 y 37, 38. La autoridad del gobierno divino terminará la rebelión. Sin embargo, la justicia retributiva será acorde con el carácter de Dios como ser misericordioso y benévolo. Dios no fuerza la voluntad. Él no se complace en una obediencia esclavizada. Él desea que las criaturas de sus manos lo amen porque Él merece el amor. Quiere que le obedezcan porque tienen un aprecio inteligente de su sabiduría, justicia y benevolencia. Los principios del gobierno divino están en armonía con el precepto del Salvador. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Dios ejecuta justicia sobre el malvado por el bien del universo y aún por el bien de aquellos que son motivo de sus juicios. Él quiere hacerlos felices si puede. Los rodea de las manifestaciones de su amor y continúa sus ofertas de misericordia, pero ellos desprecian su amor, rechazan su ley y no reciben su misericordia. Constantemente reciben sus dones, pero deshonran al dador. El Señor tiene larga paciencia con la perversidad, pero a estos rebeldes los aprisionará con cadenas a su lado y los obligará a hacer su voluntad. No están preparados para entrar al reino de los cielos. Los que han elegido a Satanás como su dirigente no están preparados para entrar en la presencia de Dios. El orgullo, el engaño, la licencia, la crueldad se han fijado en sus caracteres. ¿Pueden ellos entrar en el cielo para morar para siempre con aquellos a quienes odiaban en la tierra? La verdad no será nunca agradable para un mentiroso. La mansedumbre no satisfará el orgullo propio. La pureza no es aceptable para la corrupción. El amor desinteresado no resulta atractivo para el egoísta. ¿Qué gozo puede ofrecer el cielo
para los que están absortos en sus intereses egoístas? ¿Podrían aquellos cuyo corazón está lleno de odio hacia Dios, un Dios de verdad y santidad, mezclarse con la multitud del cielo y unir sus cantos de alabanza con ella? Se les concedieron años de prueba y de gracia, pero ellos nunca educaron la mente para amar la pureza, nunca aprendieron el lenguaje del cielo. Ahora es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha descalificado para el cielo. Su pureza y paz serían una tortura para ellos. La gloria de Dios será un fuego consumidor. Anhelarían huir de ese lugar sagrado y darían la bienvenida a la destrucción para esconderse del rostro de aquel que murió para redimirlos. El destino de los malos es fijado por su propia elección. Su exclusión del cielo es voluntaria y ha sido elegida por ellos mismos, y es a la vez un acto justo y misericordioso por parte de Dios. Como las aguas del diluvio, los fuegos del día final declararán el veredicto divino de que los que persistieron en la maldad son incurables. Su voluntad ha sido ejercida en la rebelión. Cuando termine la vida, es demasiado tarde para volver los pensamientos de la transgresión a la obediencia, del odio al amor. La paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque la vida es la herencia de los justos, la muerte es la recompensa de los pecadores. La muerte segunda es presentada en la Biblia en contraste con la vida eterna. Romanos 6:23, Apocalipsis 20:14. Como consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos van a la tumba de la misma manera, y por medio del plan de salvación, todos habrán de ser rescatados de la tumba. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Pero queda establecida una distinción entre las dos clases de personas que serán resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos 24:15, 1 Corintios 15:22 y San Juan 5:28 y 29. La primera resurrección. Los que han sido tenidos por dignos de resucitar para la vida eterna son llamados dichosos y santos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Lucas 20:35 y Apocalipsis 20:6. Pero los que no hayan obtenido el perdón por medio del arrepentimiento y la fe, deben recibir la paga del pecado, el castigo, según sus obras, y terminarán en la muerte segunda. Siendo que es imposible para Dios salvar al pecador de sus pecados, Él lo priva de la existencia a la cual ha perdido el derecho y de la cual se ha manifestado indigno. De aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estarán allí, serán como si no hubieran sido. Salmos 37:10, Abdías 16. Se hundirán indefectiblemente en el olvido eterno e irreparable. Y así se pondrá fin al pecado. Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Salmo 9, 5 y 6. San Juan, el autor del Apocalipsis, escuchó una antífona universal de alabanza que no era interrumpida por ninguna disonancia. Ningún alma perdida blasfemará de Dios mientras se quema en un tormento que nunca termina. Ningún ser desgraciado en el infierno mezclará sus clamores con los cantos de los salvados. Sobre el error de la inmortalidad natural descansa la doctrina de que los muertos son conscientes. Pero a semejanza del tormento eterno, esta está opuesta a las Escrituras, a la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. De acuerdo con la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que ocurre en la tierra. Pero, ¿cómo podrá haber felicidad para los muertos si están al tanto de todas las pruebas de los vivos
y si los ven soportando dolores, sufrimientos, chacos y angustias en la vida. Y cuán desconsoladora es la creencia de que tan pronto como se acaba el aliento de vida del cuerpo, el alma del impenitente es enviada a las llamas del infierno. ¿Qué dicen las Escrituras? Que el hombre no está consciente en la muerte, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, porque el Seol, la tumba, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. En la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, la tumba, ¿quién te alabará? Salmo 146:4, Eclesiastés 9:5, Isaías 38:18, Salmo 6:5. San Pedro en el día del Pentecostés declaró: David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Hechos 2:29 y 34. El hecho de que David permanezca en la tumba hasta la resurrección prueba que los justos no van al cielo en ocasión de la muerte. Dijo San Pablo: si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 16 al 18. Si durante 4000 años los justos hubieran ido directamente al cielo cuando morían, ¿cómo podía San Pablo haber dicho que si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. Cuando estaba por dejar a sus discípulos, Jesús no les dijo que ellos irían pronto a reunírsele. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. San Juan 14, 2 y 3. El apóstol Pablo nos dice además que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. A la venida del Señor, las cadenas de la tumba serán quebrantadas, y los muertos en Cristo serán resucitados para vida eterna. Todos han de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, y han de ser recompensados según sus obras. Este juicio no ocurre en ocasión de la muerte, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Hechos 17:31, Judas 14:15. Pero si los muertos ya están gozando de la bienaventuranza del cielo o están retorciéndose en las llamas del infierno, ¿qué necesidad hay de un juicio futuro? La palabra de Dios puede ser entendida por las mentes comunes, pero ¿qué espíritu imparcial puede encontrar sabiduría o justicia en la teoría corriente? ¿Recibirán acaso los justos el elogio: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, cuando han estado morando en la presencia de Dios por largos siglos? ¿Se sacará a los malos del lugar de tormento para hacerles oír la siguiente sentencia del juez de toda la tierra? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 21 al 41. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de esas falsas doctrinas que Roma extrajo del paganismo. Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano en las decretales. La Biblia enseña que los muertos duermen hasta la resurrección. Bendito reposo para los justos cansados. El tiempo, sea largo o corto, es solamente un momento para ellos. Duermen, son despertados por la trompeta de Dios que los llama a una gloriosa inmortalidad,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 52 al 54. Llamados de su sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos en el preciso lugar donde estos fueron interrumpidos por la muerte. La última sensación que sintieron fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era que estaban cayendo bajo el poder de la tumba. Cuando se levanten del sepulcro, sus primeros pensamientos de regocijo hallarán expresión en el clamor triunfal: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 55.